Estamos estudiando el 3 porque estamos mirando el qué y el porqué de la iglesia. Va a ser muy especial. Pero entonces, volviendo a Colosenses, que apenas estamos ahí como despegando ese primer capítulo, pero ya en el verso 15, estamos hablando de esa preeminencia que debe de estar hacia nosotros, hacia la iglesia de Cristo. Y en la primera parte, entonces nosotros veíamos cómo el Señor, también utilizando al apóstol Pablo, él hace una presentación de lo que es la obra del Señor hacia nuestras vidas, y también estábamos viendo esa orientación que Dios hacía a través del apóstol Pablo para que nosotros creciéramos, porque él hablaba de esa fe que tenían los hermanos de Colosas y que era una de las cosas especiales que ellos tenían, y hablaba de esos tres aspectos que se daban mucho en la vida de ellos, que era una vida de fe, de esperanza y de amor. Muy bien, hablaba también de la forma en que ellos eran fieles al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y terminamos la semana pasada viendo esa oración del apóstol Pablo de intercesión por la vida de los colosenses, ¿cierto? Y veíamos como una de las cosas que él hacía era orar para que el Señor a ellos les diera, los llenara del conocimiento de su voluntad. O sea, qué es lo que Dios quería hacer en la vida de cada uno de los hermanos de Éfeso. Porque dice que hay que andar como es digno de la vocación con que fuimos llamados, o como es digno del Señor, y andamos agradándole a Dios en todo. Y habla del fruto del Señor, y recuerde que aún mi esposa, creo que esta mañana en el Instituto Bíblico a los hermanos les enseñaba que aunque la Biblia aparecía una lista en el libro de Gálatas, ¿cierto?, de los frutos del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza y mansedumbre, veíamos que el fruto no se veía en otros momentos de las cartas como los frutos, sino que se veía como el fruto. O sea, el fruto tenía todo este componente, y es una medida así de grande, porque estamos hablando de una medida que, al ser trazada para muchos, se vería como en la parte humana difícil de alcanzar. Muy bien, entonces dentro de la oración de Pablo también está dándole gracias a Dios porque siendo nada nos hizo aptos, porque nos dio herencia con los santos, porque nos libró de las tinieblas, nos sacó de allá. Veíamos que las tinieblas nos aletargaban, nos impedían ver la obra de Dios, nos deprimía. Bueno, y que también las tinieblas pueden fascinarnos para llevarnos hasta donde no debemos de llegar. Y entonces que el Señor nos trasladó al reino de su Hijo Jesucristo y nos llevó para experimentar algo especial, que era el pecado. Quiero decirle que en la parte, a nivel psicológico, hay algo que se trata mucho con el individuo, con las personas, y es acerca del concepto de culpa. Hay varias culpas que experimenta el ser humano. Está la culpa real y la culpa imaginaria. La culpa real es cuando la persona siente acusación por cosas que ha hecho y que sabe que están mal. Pero la culpa imaginaria es cargar con un peso de algo en el que yo no soy responsable. Y cuando llegamos al Señor, tanto la culpa real como la culpa imaginaria desaparecen al conocer la verdad. Porque al conocer la verdad nos damos cuenta de que Él nos libra del pecado, nos libra de lo que nos lleva a esas culpas, que es una gran bendición delante de Dios, pero también nos está mostrando la Sagrada Escritura que al conocer la verdad del Evangelio somos librados de esas culpas que realmente traemos. Hemos visto en Romanos, en los tres evangelios, las tres cartas son muy especiales para nosotros, porque en la carta, por ejemplo, que lo estudiamos los días jueves, si usted no alcanza a venir aquí a la iglesia, nosotros tenemos un canal, suscríbase a ese canal, cada que haya algo nuevo, ¡pim!, le suena la campanita. El canal dice Pastor César Augusto Castañeda en YouTube,
Se mete ahí, tenemos más de 400 mensajes que usted puede recibir. Pero por ejemplo, los 3 libros que estamos estudiando van muy concatenados. Entonces, estamos hablando en Romanos de que el hombre delante de Dios tiene un veredicto culpable. Todos los hombres delante de Dios culpables. No hay mejores que otros. No hay más santos que otros. Todos somos vistos delante de Dios y se nos ha pasado la misma medida para todos. Muy bien. Ya en la segunda parte, tercera parte, porque la primera parte está hablando acerca de la introducción, la segunda fue una oración que Pablo hizo en este capítulo 1. La tercera parte ya va a hablar acerca de esa preeminencia, o nos va a empezar a hablar de la preeminencia de Cristo, pero es algo tremendo porque desde el versículo 15 hasta el versículo 19 va a hablar entonces acerca de esa supremacía de Cristo y la va a describir en de 7 maneras diferentes. Comienza diciéndonos, Él es la imagen, viene hablando del Señor Jesucristo, del Dios invisible, el primogénito de la creación, ¿cierto? En Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos, quiero leer esos textos, y las que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Cristo y para Cristo, es decir, de Él y para Él. Y Jesucristo es antes de todas las cosas y todas las cosas en Cristo subsisten. Este texto es uno de los textos que más duro le da a aquellos que no creen en la deidad de nuestro Señor Jesucristo, porque lo está colocando como Dios. Por Él y para Él fueron creadas todas las cosas y las cosas subsisten por Él. Y dice, todo fue creado por medio de Él. Él es antes de todas las cosas en Él subsisten. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Es una posición muy alta, es una posición muy especial la que nosotros estamos mirando en este momento. Muy bien. Aquí hay algo que usted y yo tenemos que entender, y es que hay un plan que Dios está trazando de redención a través de la palabra. Si nosotros veíamos, por ejemplo, en el versículo 12 que dice, con gozo damos gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en la cruz. Muy bien, entonces está mostrando a Cristo como ese gran redentor. Hay quienes piensan que este libro de Colosenses, entre el versículo 15 y 20 del capítulo 1, es como una poesía, como un himno de la iglesia primitiva. ¿Por qué? Porque es la descripción más fuerte de la presentación de Cristo, como la iglesia primitiva lo estaba observando, y que solamente a través de esa revelación de la palabra se podría entender. Por ejemplo, mirar a Cristo como la imagen de un Dios invisible. Cuando Jesús estaba presentándose al pueblo de Israel, había una característica que ustedes ven desde el Antiguo Testamento en cuanto a la imagen de Dios. La pregunta nos la hemos hecho todos en la vida: ¿cómo es Dios? En la retórica del Antiguo Testamento, y lo vemos ya en las figuras de dicción en la Escritura, empezamos a notar que se habla, por ejemplo, de que Dios nos acaricia, de que Dios nos ve, de que Dios nos habla, ¿cierto? Entonces empezamos en nuestra ignorancia a decir, es que Dios tiene ojos. Imagínense, donde Dios no tenga ojos, ¿por qué nos ve? Donde Dios no tenga manos, ¿por qué nos acaricia?
Y donde no tenga boca, ¿con qué nos habla? Además la Biblia dice que nos hizo a su imagen y semejanza. Tendríamos que ir al contexto bíblico para darnos cuenta de que, es más, la Biblia dice que Dios es espíritu. Él no tiene ojos, tampoco tiene boca, pero nos habla. No tiene ojos, pero nos ve. Entonces, cuando en el Antiguo Testamento uno observa que el pueblo de Israel percibían a Dios, una de las cosas que Dios prohíbe en el Antiguo Testamento es que el pueblo tenga una imagen de Dios. Ya hemos hablado días anteriores como Moisés, cuando sube al monte a orar, a Aarón, ellos le piden que le hagan a Dios. ¿Y qué es lo que ellos tenían a la mano? Los dijes que habían traído de Egipto, que traían imágenes de dioses. Él quiso mirar la potencia de Dios, y entonces Aarón, de todos esos ídolos que le daban los egipcios, recuerde que la mayoría en los pueblos antiguos se hacía, en los pueblos nuestros todavía se hace, es que en esos dijes se colocan los dioses, a santos, a reliquias, todas esas cosas. Y cuando ellos salen de Egipto, los egipcios les dan todo su oro, pero ahí estaban ranas, ahí estaban becerros, ahí estaban culebras, toda la representación de los dioses que ellos tenían, el dios del Nilo, Baco, el dios del licor, todas estas cosas. Y entonces cuando le piden a Aarón que haga la imagen de Dios, él hace un becerro, no sé, un carnero, no sé qué vería en el carnero, la fuerza, las cosas, y fue algo tremendo porque él lo hizo. Ya después notamos que cuando Moisés viene, ellos tienen que sufrir el castigo porque Dios detesta la idolatría. Todo el peso y la carga que tuvo en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel fue por culpa de la idolatría. Todo el sufrimiento que ellos tuvieron y todos los momentos de cautividad es porque ellos tendían a la idolatría. Todo el Antiguo Testamento lo va a mostrar. Usted va a ver, por ejemplo, esclavitud, la Torre de Babel, idolatría, porque quisieron llegar a Dios a través de una forma, ¿cierto? Ustedes ven que debido a su comportamiento terminan en Egipto como esclavos. Después los vemos esclavos de los medos, de los persas, de los asirios, de los babilonios, de los griegos, de los romanos. Cada esclavitud del pueblo de Israel fue por la misma característica. Por eso, cuando estudiamos escatología, nos damos cuenta que cuando llegue los judíos como tal no han creído en Jesús como Dios. Pero cuando llegue ese momento, en el Apocalipsis va a aparecer el Cristo de los judíos. Y van a decir, ese es el Redentor, pero van a ver ese anticristo. ¿En qué momento los judíos se van a dar cuenta que es el anticristo? Cuando Él manda a erigir la imagen de la bestia y adorar la imagen de la bestia. Los judíos van a recordar que todas las penurias que pasaron en su vida fue por la idolatría y no van a adorar la imagen de la... Y ahí es cuando van a entender que Jesús, que Yeshua Mashiach, que Jesús el Mesías, Jesús era el verdadero Mesías para ellos. Los seres humanos somos idólatras. En la tradición nosotros fuimos idólatras. Nuestros pueblos son idólatras. En las casas la gente tiene ídolos. Una de las cosas que más me impresionó es que yo conozco dos pueblos, he conocido en mi proceso, dos pueblos religiosos a morir. El primero fue Sonsón, la tierra que no me vio nacer porque yo nací aquí a una cuadra del Parque de Río. Todo país que respeten nace en el Parque de Río, ¿cierto? No, pero sí nací en la Luz Castro. Si no nací en el Parque de Río, nací en la Luz Castro, en esa época se decía. Pero mi pueblo, el de mi familia, la trascendencia, donde venimos, que es Sonsón, usted entraba a la sala de una casa y encontraba en las paredes cuadros de idolatría y encontraba uno más de 60, 80 ídolos en la pared. O sea, las paredes eran llenas de cuadritos y cuando una familia se pasaba, quedaban todos esos clavos, pero no los quitaban. Porque la familia que volvía a alquilar venía con otros 80 cuadros. Y si no tenía los 80, entonces compraba 2 o 3 que les faltaba
la colección. Pero el segundo pueblo más idólatra que yo conocí en esa época, es este hermoso pueblo de Sabaneta. Aquí los ídolos, yo entraba a casas y decía, Dios mío, ¿cómo les cabe tanta idolatría? Ídolos que uno ni sabe, ¿cierto? En mi pueblo no, en el pueblo mío había que la Virgen de la Valvanera, que la Virgen de Yomeque, que la Virgen, pero nunca había escuchado en un pueblo, pues en el mío, que estuviera la iglesia de Santa Ana, que no es ninguna virgen, sino que era la mamá de la Virgen y que también la adoraba. Bueno, es una cuestión de idolatría muy... Pero le tengo una mala noticia. Escuchaba a un teólogo que nos decía que en nuestros países latinoamericanos rascábamos a un evangélico, así como cuando usted en esos concursos de baloto, no sé qué, que raspaban y raspe y gane, raspe a un evangélico y encontrará a un católico idólatra. Entonces en la idolatría teníamos nuestros ídolos y teníamos los religiosos nuestros, entonces era su reverencia. Y llegaba a nuestras casas su reverencia y su reverencia. ¿Cierto que sí? Teníamos la gallinita, como hemos estado muchas veces, de la que estaba, de la mujer que estaba encinta, y era la gallinita para varias gallinas, pero esa gallinita era para los 40 días de la dieta, y como llegó su reverencia, descompletó las gallinas de la dieta porque había que matarle gallina a su reverencia. Así no hubiera carne, no hubiéramos almorzado nada de carne, si llegaba a su reverencia había que matar el único gallito que teníamos en la casa. Y su reverencia por aquí, por allá, idolatría. Pues yo he notado que en el pueblo evangélico hay idolatría, porque el pueblo, no todo, hay en el pueblo cristiano gente que idolatra a los ministros. Ahí viene quien, el pastor. Ay, pastor. Dios les bendiga. Y si uno es de ese concepto de que yo vengo ungido, no me molesten porque estoy en la dimensión desconocida. Entonces empezó el culto y dos opciones, o el objeto de culto, que no es Dios, está en la oficina recibiendo la unción del santo. No me saluden, no me molesten, se bajó del carro. Yo le digo al pastor, no le hable que llegó ungido. En la mitad ya cuando el culto para no sé quién, se supone que para Dios se ha dado, ya está en el clímax, sale el hombre y lo están esperando dos hermanos bien queridos, bien altos. Ven, cogen el maletín, traen la Biblia y pasó el digno de reverencia. Es más, hay un término que no es bíblico. No soy amigo del concepto reverendo, porque el concepto reverendo es digno de reverencia. Y en la Biblia hay un solo reverendo, Dios. No me gusta el término, algunas veces se utiliza como para cargos ministeriales, bueno, el que lo haga así bien, pero es un término un poco, que tiene sus raíces un poco no tan acá, entonces mejor no. O cuando la otra posición es que pasa al altar y se arrodilla y no se deja ver de nadie porque está en la unción y ahí está la unción. Posiblemente terminó de ministrar con una unción tan alta que muchos hermanos quisieran, y lo he visto, que se baja un pastor del altar y la gente es casi que si lo toco me lleno de Dios. En algún lugar muy cerca a Medellín, muy cerca a esta región, aquí no, a Medellín, veía como llegaba un reverendo de estos y la gente le echaba en su chaqueta donativos. Y miraba eso y yo decía, Dios mío, esto sí, raspe a ese evangélico y tendrá su reverencia a una persona idolatra. Déjeme decirle que la idolatría se da en la ignorancia de quién es Dios, en la ignorancia de quién es Jesús. Colosenses nos está hablando y nos dice que Cristo, y lo presenta de esta manera,
es la imagen de Dios, del Dios invisible, Cristo. El modelo de esta iglesia no es este pastor, porque nosotros pasamos, nosotros salimos del horizonte bíblico para que Cristo quede ahí. Sería duro que el pastor de la iglesia cambiara de ciudad o de municipio o de barrio y la gente dijera: ay no, yo voy a la iglesia pero del reverendo César Castañeda. Suena rarísimo eso, ¿cierto? ¿No? Del pastor César Castañeda, raro, porque nosotros seguimos a Cristo. Cuando Jesús predicaba en medio de ellos, hay un momento que los judíos le dicen a Jesús: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. A ver, enséñenos dónde está el Padre. Al ser la imagen de Dios invisible, Cristo pudo en ese momento decir: hace tanto tiempo que estoy entre ustedes y no me han visto. Es cuando aquí está utilizando el término que está utilizando la epístola y nos dice que Cristo es la imagen del Dios invisible. Está tomando del antiguo griego una palabra que es eikon, que nos va a expresar dos ideas. La primera es semejanza, que es como cuando uno se ve al espejo. Hay gente que se mira al espejo y se adulan. Se adulan es cuando se... Narciso. Ah, bueno, eso es otra idea. Ustedes se ven al espejo y usted no ha visto que hay gente que dice: ay, tan linda yo, tan lindo yo. Qué pena, ese que está allá no es usted, ese que está allá es un espejo. Pero hay un reflejo de lo que es. Entonces, hay un reflejo. Y la primera traducción de esta palabra imagen, eikon, es un reflejo. Y la segunda es preciosa porque también tiene que ver con manifestación. O sea, hay una revelación. Y es lo mismo que el espejo. Yo en el espejo veo cómo tengo esta hermosa naricita, o estos hermosos ojitos, o esta hermosa boquita, ¿cierto? Porque podemos percibir, podemos ver. Entonces, uno nota que Pablo no dice que Jesús es similar al Padre. No lo presenta así porque no es similar al Padre. Él hubiera colocado una palabra griega que era homoioma, que simplemente dice es parecido, es similar. Pero aquí está utilizando una palabra tremenda que era que el mismo Jesús era Dios. Lo vemos también revelado en Juan 1:1. En el principio era Cristo, el verbo, pero ya en el 14 dice que el verbo se hizo carne, que era Cristo. Entonces en el principio era Cristo. Y Cristo estaba con Dios. Y no solamente estaba, porque ahí dice, y el mismo Cristo era Dios. Aquí estamos viendo que Cristo entonces es Dios. Jesús es la misma imagen del Padre, porque no solamente se queda como imagen, sino que Cristo se queda como la sustancia misma que tiene el Padre. Ahora, la Biblia nos dice que Dios es espíritu, ¿cierto? Hermanos, los que le adoramos en espíritu y en verdad. Él no puede ser visto por ojo humano, pero Cristo nos lo da a conocer en su vida, en sus hechos, en su doctrina y en lo que Él como tal es. Por eso vemos al Padre a través de Cristo. Filón, uno de los filósofos antiguos, decía que este concepto de la imagen de eikon, con lo que Juan nos dice que Él es el logos o la palabra de Dios, iban unidos. Y entonces lo que quiere decir es que hay un gran propósito de Dios, porque es: yo veo, yo conozco a Jesús
a través de esta hermosa palabra. ¿En dónde está Jesús? ¿En dónde está el Padre? Y si tú y yo nos llenamos de esta palabra, ¿en dónde está Dios? ¿En dónde está la palabra? Tendría que estar la palabra en mi vida para ser revelado Dios. Cuando la palabra está en nosotros, se encarna. ¿Usted sabe por qué mucha gente que va a las iglesias andan mal? Porque la palabra no ha hallado cabida en ellos. Pero cuando la palabra encarna en nosotros, nosotros pasamos a ser cristianos. Recuerde que el primer término que se utilizó para cristianos era que nosotros, para gente seguidora de Cristo, era cristiano. ¿Y sabe qué significa cristiano? Cristo chiquito. O sea, todo el que lo vea a usted, ve a Cristo chiquito. Sí, usted nunca va a ser el Cristo grande porque usted siempre es cristiano, no es el Cristo. Entonces usted es un Cristo chiquito. Pregúntele a su esposo, pregúntele a su esposa, pregúntele a sus hijos, pregúntele a sus padres si usted es un Cristo chiquito. ¿Qué dicen las esposas? ¿Qué dicen los esposos? Que su esposa es un Cristo chiquito. Pastor, dejemos ahí, siga que no deje ahí. Entonces Cristo es revelado de esa manera. Porque yo le digo una cosa, si yo voy a ver al Padre a través de Cristo, ¿cree usted en lo que vemos en el Evangelio que Cristo sí es esa sustancia del Padre? Si vemos en Cristo vemos al Padre. Yo creo que sí. Hebreos dice que fue tentado en todo, pero sin pecado. Bien, ahora, hay un término que confunde a la gente que no tiene un buen concepto de interpretación bíblica, de exégesis bíblica, que es el concepto que Cristo es el primogénito. Y lo está utilizando el apóstol. Él es la imagen, la sustancia, pero es el primogénito. ¿Y qué significará ese concepto? Lo vamos a mirar en Colosenses 1:18, lo vamos a ver en Romanos 8:29, lo vamos a ver en Hebreos 1:6, lo vamos a ver en Apocalipsis 1:15. Y en base a esto, los amigos de la Atalaya, ¿cierto?, han dicho que Cristo entonces no podría ser Dios porque primogénito significaría que es menos que Dios. Quiero decirle que los rabinos antiguamente llamaban a Dios, a la deidad, y decían que el Yahweh o Yahvé o Dios era el primogénito del mundo. Uno de tantos fue el rabino de Chai en uno de sus escritos. Ellos hablaban de esta palabra en cuanto a Dios porque representaba que Dios era el inicio del mundo, que el mundo comenzaba en Dios, que el inicio era en Dios. Entonces Jesús es el inicio de toda creación. Al hablar de primogénito, entonces nos está hablando que Él es el efecto de que nosotros hoy estemos en el mundo. Y es algo tremendo. Hay pensadores humanos. Por allá había uno que llamaba Ario, y Ario pensaba de que Cristo era una criatura de la creación porque él no entendía ese concepto que utilizan las Sagradas Escrituras. Entonces estamos hablando que Cristo es la imagen de Dios y que Cristo es el efecto por el cual existe toda creación. Cristo es el todo en todos. En Cristo inicia su vida y la mía, la vida,
la vida en fe, la vida que Dios nos ha dado. Él es el comienzo de toda creación. Entonces, cuando estamos entendiendo esta traducción del griego y seguimos leyendo Romanos ahí mismo en este texto que estamos citando en esta hora, ¿cierto? Entonces, Él es la sustancia misma de Dios. Él es el efecto por el cual se crea toda la creación. Y sigue diciendo, por Él fueron creadas todas las cosas. Sí, esa es la traducción entonces. No hay duda de que la creación es de Él. Cuando una persona despistadamente empieza a leer la Biblia y al empezar a leer, a darse cuenta de algo, va a empezar a notar que desde Génesis la Biblia dice, en el comienzo Elohim, el Dios creador. Elohim es el término de Dios como creador, creó los cielos, el Elohim. Pero a medida que vamos rastreando la Biblia, y si tuviéramos una buena apreciación de la Biblia desde el hebreo, desde el griego, el Nuevo Testamento, vamos a mirar que hay 3 personajes en la Biblia que aparecen como creadores. Los judíos le llaman al Padre, pues, la concepción de Dios desde el Antiguo Testamento como el Padre, y lo llaman el eterno Dios. Entonces, el eterno Dios nos ha creado. Juan nos dice que todo fue creado por Jesús. Job, en el libro de Job se habla y se dice que el Espíritu Santo me creó. Entonces, la pregunta que alguien despistadamente podría hacer es, entonces, ¿cuál de los 3 es el que creó? Si son la misma sustancia, es Dios quien creó. Textos que hemos mencionado tantas veces como el de Isaías, llamamiento de Isaías que no fue Isaías. ¿Quién irá? Y se escucha una voz que decía, heme aquí, envíame a mí. No es Isaías, es Cristo mismo en esa reunión. No sé si decirlo como una junta directiva que estaba Dios hablando de quién va, pues, y venga, yo voy. Y por eso ya la Biblia dice que se despojó. Vino como hombre, tenía que morir como hombre para efectuar el proceso de salvación. Pero entonces el texto nos dice que por Cristo fueron creadas, es un efecto de lo que es Cristo en sí. Él es el autor de la creación. Al no ser un Dios, al ser Dios y no ser un ser creado. Y entonces cuando vemos el mundo, podemos decir, qué hermoso el mundo, creado por Él. Los mandamientos nos dicen que solamente a Dios adoraremos. Hebreos dice que adoren a todos los ángeles le adoren. Y lo adoramos porque somos la creación. Y la creación debe adorar al Creador. Él es el efecto de la creación. Y la creación es hermosa. Nosotros no imaginamos lo grande que es Dios, porque no conocemos lo grande de la creación. Todavía no sabemos cómo es la creación. Por ejemplo, al mirar el mundo, nos damos cuenta que un cometa tiene un rastro de vapor por 10.000 millas. ¡Qué grandeza! Y es tremendo. Ahora, por ejemplo, los anillos de Saturno. Se habla de ellos que tienen 500.000 millas de circunferencia. La estrella Antares es de 60.000 veces más grande que el Sol. Eso es una cosa tremenda. Y hay unos datos de toda la creación tan inmensos que nosotros no pudiésemos con nuestra pequeña mente percibir la grandeza de Dios. Cuando usted y yo pensamos meter a Dios, estudiar a Dios, porque a la gente le gusta estudiar lo que no sabe. A muchos nos gusta estudiar la Biblia para conocer a Dios, pero hay gente que estudia a Dios como si fuera
un experimento como si lo pudieran meter en un tubo de ensayo, al que creó todo lo que acabamos de describir. Démosle gracias a Dios porque Dios se ha revelado a nosotros a través de la Biblia. Y Él en la Biblia no está expresando todo lo que Él es. Esto es sencillamente lo que usted y yo podemos conocer de Dios. Y les soy honesto, a ratos siento que eso nos queda grande. Todo lo creo. Entonces dice que tanto es que lo que Él creó, hizo, todo lo creó, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Uno de los problemas que vamos a mirar en la carta de Colosenses era el problema que ellos tenían, y había una herejía en medio de ellos, y era porque tenían un mal concepto de lo que podríamos decir hoy el concepto de lo que son los ángeles o la angeología. Porque ellos decían que los ángeles eran mediadores entre Dios y el hombre. Y por eso en Colosenses nos tiene que hablar Dios, y lo vamos a mirar más adelante, que Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. No sé, yo escuché hace unos meses, un grupo de personas me abordan y me dicen: pastor, hemos tomado la decisión de no seguir en la iglesia donde asistimos. Eran líderes fuertes de la iglesia, como los ancianos. Yo les decía: ¿y qué pasó? No, pastor, no podemos seguir, porque el pastor trajo un hereje, pues un señor a predicar, y el Señor dijo que en el juicio final Dios iba a levantar al pastor de la iglesia y le iba a decir: pastor, ¿cuáles personas van a entrar al reino de los cielos? Que fueron los que mejor iban a la iglesia, los que diezmaban, los que ofrendaban. Entonces decidimos retirarnos de ese lugar porque, bueno, nos sentamos y el pastor le dijimos, era una campaña varios días, y baje a ese señor, que ese señor es un hereje. Corte la campaña, siga predicando usted. No, ellos dijeron que los pusieron a ellos en disciplina. Y ni más fácil salieron ellos que salió el hereje. Conocer a Dios, mirar a Jesús como lo que es, mirar la palabra como lo es, entender el proceso de Dios en nuestra vida, entender quién es Cristo y entender qué es la iglesia. Por eso estamos enseñando en la mañana de Efesios. Es nosotros percibir a Dios tal cual es, porque no hay rangos en los seres espirituales, porque Cristo es el del más alto rango que haya sido colocado para nosotros. Toda rodilla se doblará y todo nombre confesará que Jesús es el Señor. No hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Jesucristo en su humanidad muere siendo Dios por nosotros. Entonces por eso termina diciendo: Jesucristo hombre. ¡Qué grande es Dios! ¡Qué grande es cuando nosotros vemos que el centro de nuestra vida es Cristo! Que el más importante es Cristo. Y por eso dice: Él es antes de todas las cosas, porque Él es el principio. Tremendo Cristo. No es creado, Él es antes de todo lo que es creado. Parece contradictorio cuando el texto empieza a decir que Él es el primogénito de toda creación y después dice que Él es que Él es antes de todas las cosas. Pero ¿cómo así? No es el primero de toda creación, pero al irlo entendiendo decimos: oh, qué bendición. Aquí usted y yo tenemos que entender algo, que todo tiene un comienzo. Hay un momento en que todo lo que tenemos existe. Todo lo que hay existe. Pero hay algo más profundo que eso. Porque no existe porque sí. Todas las cosas en Él subsisten. No existen por casualidad, como nos dicen algunas teorías de la creación.
fue algo infortuito, fue algo casual. No. Todo lo que hay tiene un propósito. Él es el que une, Él es el que sustenta toda la creación. Si todo fue hecho para Él y fue hecho por Él, la pregunta sería, ¿y nosotros ahí entonces cómo quedamos? Fuimos hechos por Él y para Él. ¿Quién nos creó? ¿A quién nos debemos? Hay que entender para qué nos creó. Hay que entender el propósito de nuestra creación. Si no lo entendemos, en la vida daremos tumbos. No sabremos para qué estamos en la vida. Pregúntele a una persona, ¿usted para qué existe? ¿Cuál es el propósito de su existencia? ¿Cuál es el valor suyo? ¿Para qué Dios nos coloca en gente y dice, ay, Dios nos mandó a este mundo a sufrir? ¿Para qué estamos en el mundo? Luego, otras, cambiando el uso de la maternidad, dirán, no, es que nosotros vinimos al mundo a tener hijos, a aguantarnos a un señor ahí que nos maltrata al marido, a trabajar como burros toda la vida. Y ya ese es el propósito en la vida. Qué miserable de vida. No va con el propósito que la Biblia coloca de Dios. Fuimos hechos por Él. Él sustenta todas las cosas. Él crea todas las cosas. Él tiene un propósito al hacer las cosas. Y note que cuando usted y yo, en esa meditación de la vida, llegamos a un momento en pensar en la vida y la muerte. O sea, una sala de velación. Usted llega a una sala de velación ahí junto al cadáver de aquel personaje. Si no murió de la peste esta que tenemos hoy, porque si no entrega, si no queda más duro porque le entregan a uno es ahí el cartoncito que dice ya fue cremado. Ni siquiera las cenizas, porque, bueno, ¿cierto? No entregan ni las cenizas o sí las entregan. Creo que ni las cenizas, ¿cierto? A nadie le han entregado cenizas. Y nos sentamos a meditar de la vida y la muerte. Oye, ¿y si uno se muere qué? ¿A dónde pena uno? Entonces alguien dice, no, como un animalito, eso lo entierran y ya está ahí se acabó la vida. Pero la Biblia dice en el Salmo 90 que Dios nos colocó la eternidad. Amén. Entonces por eso uno dice, no, yo no como eso. No, hay algo más, ¿cierto? Y uno queda insatisfecho cuando alguien le dice a uno, aquí se acabó todo. No se acaba todo. ¿Sabe por qué? Porque Él ha colocado eternidad en nuestra mente y fuimos creados por Él y para Él. Ahora, lastimosamente en el mundo hay dos tipos de personas. Y aquí nos pone a pensar en eso. El mundo es de Dios. Todo lo que hay en el mundo pertenece a Dios. Nosotros pertenecemos a Dios. Amén. ¿Perteneces a Dios? Amén. Porque la Biblia habla de dos personajes que toman posesión del hombre y que reclaman la vida del hombre. Dios y ese otro tenebroso personaje, Satanás. El mismo Jesús le llegó a decir a la gente de su pueblo, judíos, ustedes son hijos de vuestro papá, el diablo. Pero la Biblia dice que a todos los que le reciben, a los que creen en su nombre, Él les da poder, potestad, poder y autoridad para ser hijos de Dios. Entonces aquí tenemos que hacer algo que nos detiene. Él es el sustentador. Él es Dios. ¿Cómo en mi caso puedo estar alineado a Dios, pertenecerle a Dios cuando hay otros que no le pertenecen a Dios? Sencillo.
La única manera de pertenecerle a Dios es que yo me convierta en iglesia. Y por eso en Colosenses dice que Él es la cabeza del cuerpo y ese cuerpo es la iglesia. Si tú no eres parte de la iglesia, no estoy hablando de la membresía de una comunidad cristiana como palabra de renovación, estoy hablando de ser parte de ese cuerpo de Cristo como iglesia, que lo componemos todos los que hemos nacido de nuevo en el Señor. Entonces dice que Él es el que es nuestra cabeza. Hay una relación de Cristo con nosotros como iglesia. Hay un rol que tiene Jesús hacia nosotros, que Él es la fuente de vida, la fuente de la iglesia, y Él es nuestra cabeza. Entonces dice que Él será nuestra cabeza, y el texto dice, para que en todo tenga Cristo preeminencia. Esto es duro lo que estamos viendo, porque está diciendo que Él es el que debe ocupar el primer lugar. ¿Es Cristo el que ocupa el primer lugar en nuestra vida? Sí. Él es la prioridad nuestra. ¿O hay otras cosas que tienen prioridad? Porque hablando de esto, el texto nos dice que Jesús, en Él hay plenitud. El concepto de plenitud del griego viene de una palabra que es pleroma. Significa que Él es todo. Que lo coloca a Él en una posición de Dios. Porque el concepto de plenitud habla acerca de la totalidad de todos los poderes o atributos divinos de Dios. Entonces en Jesús encontramos plenitud de Dios. ¿Y en dónde está Jesús? Está en nuestras vidas. Amén. Hay plenitud en Jesús. Hay una totalidad. Está totalmente Él en nuestras vidas. Porque el texto dice que al Padre le agradó que en Jesús habitase toda la plenitud de la deidad. O sea que está hablando de algo permanente que está en Él. Él, la deidad, en Él está plena. En Cristo está toda la plenitud de Dios. Pero yo quiero decirle algo que a usted y a mí nos va a afectar positivamente. Si en Cristo está la plenitud de Dios y Cristo mora en tu corazón, ¿en dónde estará la plenitud de Dios en este instante? En Cristo chiquito, en mí. Dios está en mí. El texto sigue hablando y dice que a través de Él Dios quiere reconciliar todas las cosas. Y ese concepto de reconciliación es muy importante. Comenzamos a hablar acerca de culpa real y culpa ficticia. Estamos hablando de paz. La Biblia dice, no hay paz para la persona que no es piadosa. No la hay. Pero cuando Cristo habita en nosotros, hay una plenitud de Él en nosotros. Haya o no haya, tenga o no tenga. Mi esposa, ¿tú usaste el ejemplo ayer para poderlo usar o no lo puedo, o no se los has dado a los muchachos? ¿Lo puedo usar? ¿Ah? Porque ella está haciendo un trabajo con los muchachos y no me quiero meter porque aquí hay muchachos. Mi esposa a los muchachos les presentó, les iba a presentar, les dijo, está trabajando con ellos algo. Y les mostró una muchacha que era campeona de surf. Y resulta que tuvo un accidente y perdió su mano.
Entonces ella les mostró, o les iba a mostrar, les mostró la película de ellos. Hasta ahí, perdió su mano, había sido campeona de surfing. ¿Usted sabe qué significa un campeón atlético perder una parte, una de sus extremidades? ¿Qué significa? Que hasta ahí llegó. Toda su vida entrenando. ¿Usted sabe cuánto entrena un futbolista? Usted los vio, jugaron esta semana, ¿cierto? ¿Alguno lo vio? ¿Usted sabe esos futbolistas qué tienen que hacer? Pablo dice que el deportista de todos se abstiene. A ellos los llevan a concentraciones. En el tiempo de concentración, mientras están en campeonatos, no pueden tener intimidad con sus esposas. Por épocas, por rato. Entonces están en la candela, 8 días, 15 días, un mes, no sé. Me dan algunos permisos, pero tienen que limitarse de estar con sus hijos, de estar ahí con ellos criándolos, de estar con sus familias. De todo se abstienen para lograrlo. Un deportista de alto rendimiento se limita de muchas cosas. Deja de comer cosas, deja de divertirse. No puede ser amigo de la rumba. Por eso esos futbolistas nuestros que se van para Europa y ganan millones y se dedican a eso, terminan hasta arruinados por ahí vendiendo cositas en las esquinas. Terrible. Pues esta muchacha perdió el brazo y mi esposa les decía, o no sé si les decía, ¿ustedes qué piensan? Ah, no, ya se le acabó la vida. Déjenme decirle que esta muchacha tuvo una experiencia espiritual con el Señor. Ella cuenta el testimonio y Dios le dio valor a su vida. Y es increíble que haya aprendido a manejar, creo que es una prótesis, no, así sin eso, el surfing. A mí me la contaron, yo no la vi, y volvió a ser campeona con Cristo en su corazón. Hay plenitud en Dios. Si volvemos a tener o no tener, al tener a Jesús, lo tenemos todo. En Él hay plenitud. Él vino, y claro, Él vino a reconciliar todas las cosas, pero la obra de la cruz, que fue derramar la sangre para poder operar en nosotros, es algo precioso, porque es la grandeza de Cristo hacia nuestras vidas. Y vuelvo a la frase que he utilizado en el día de hoy: el que tiene a Cristo lo tiene todo. Amén. El que no tiene a Cristo, que es la plenitud, lo ha perdido absolutamente todo. Yo quiero hacer una pregunta ya a esta altura, en esta parte final del estudio que estamos teniendo del libro de Colosenses, porque estamos dedicados a eso, a estudiar tanto los jueves como los domingos. Después tendremos otro tipo de enseñanzas expositivas, pero en este momento estamos como en esta parte de entender la escritura en una forma secuencial. Y quiero hacerle una pregunta a todos: ¿está Cristo representado en su supremacía en nuestra vida? Él es lo más importante que hay para nosotros. Amén. Él es el que ocupa el primer lugar en tu vida, o hay algo. Hablaba con un hombre esta semana, me decía: pastor, yo voy a dejar la vida que tengo por mis hijos, por mi mujer. Estás equivocado. Estás equivocado. El amor hacia las cosas materiales termina. Todo esto se acaba. Lo único que puede sustentar tu vida es el amor de Dios a través de Cristo Jesús. Lo mejor es dejar que Cristo sea el todo en nuestras vidas. Amén. ¿Será que en esta hora podremos decirle al Señor:
Señor Jesús, yo necesito que tú seas el todo en mi vida y todo. Padre, yo te doy tantas gracias en esta hora por tu amor, misericordia y bondad. Gracias por mis amados hermanos, por glorificarte en sus vidas. Gracias por quienes nos ven a través del aire. Glorifícate en esta hora. Ayúdanos a mirarte como tú quieres que te veamos. Señor Jesús, toma control absoluto de todo lo que hay en nosotros. Tú eres el Señor de la iglesia. Todo fue creado por ti y para ti. Ayúdanos a mirar con tus ojos, a hablar con tus labios y a caminar como tú, Señor, quieres que caminemos. Aquí estamos en esta hora para darte gloria y honra en el nombre de Jesús. Qué bueno Dios con nosotros, amén. Bueno, recordamos que toda esta semana tenemos servicio nuevamente, martes, jueves a las 6:30 y el próximo domingo 10 de la mañana, 5 de la tarde. ¿Los adolescentes siguen cada 8 días? Perdón, 10 de la mañana, 2 de la tarde. Dije 5. No, 10 de la mañana, 2 de la tarde. Muy bien. Y los muchachos tienen su reunión, los adolescentes, a las 3 de la tarde. Muy bien. Dios les bendiga.